vamos a continuar con estos ejercicios correspondientes al Civil 3D básico, ¿no? Entonces, los primeros pasos van a ser muy importantes. Vamos a resolverlo a través de ejercicios y de forma directa, no mucha explicación, seguramente ustedes ya tienen conocimientos básicos de esto. Entonces, el ejercicio que tenemos es este. Vamos a empezar a desarrollarlo ubicando este punto que vendría a ser el vértice y luego desarrollar el polígono, incluidos los amarres y también ambicionando encontrar estas dos áreas, ¿no? Entonces ubicamos primero el vértice. Voy a cerrar este archivo, voy a abrir uno nuevo para saber de qué estoy trabajando en la plantilla internacional. Entonces vamos a crear uno nuevo, control N de nuevo. Aquí está. Seguramente se va a abrir un archivo. Aquí está. Entonces empezamos de una vez a trabajar. Vamos a decirle acá que vamos a hacer un punto, point. Nos va a pedir las coordenadas, es este, 324.246.484 unidades, 8.666.362.062 unidades. Barra espaciadora Z barra E barra, si no lo ubicamos usamos el comando dpt. Y acá le vamos a decir, por ejemplo, que quiero verle ese estilo de punto como esta figurita. Z barra E barra, ya tendríamos la línea. Luego vamos a hacer esta línea a manera de azimut, L, node, le decimos, y hacia arriba le daremos unas 50 unidades, más o menos, sí, puede ser, 36, sí, está bien. Entonces, ahora procedemos a rotar, vamos a resolverlo por un método bastante sencillo que es el método CAD. Entonces le diremos acá menos 43D, si es horario es negativo, ¿no? 33 minutos, 23.74 segundos. Ya está, y me dice que mide 36.62 unidades. 36.62 unidades. Muy bien, vamos a proceder a recortar. Ya está. Procedemos a continuar el dibujo. Acá tenemos una deflexión, copy. Ya está, rotar, copy. Y esto mide 115 grados, ¿no? 115, entonces le decimos menos 115 de 16 minutos 12.06 segundos. Mide 79.294 unidades. Vamos a extender 79.294. Ahora continuamos a hacer una copia del anterior segmento para obtener este ángulo, ¿no? 100 grados sería menos 100 de 16 minutos 34.43 segundos. Muy bien, vamos a ampliar, acercarnos. 73.453 es su dimensión, 73.453 unidades, así es que procedemos a hacer el recorte del restante. Estamos resolviendo por una forma bastante sencilla del AutoCAD, así es que esto no debe representarles problemas. Copy, menos 205 de 1 minuto 38.6 segundos. Y esto mide 71.151 unidades. 51 unidades. Así es que hay que recortar acá un pequeño segmento que vendría a ser este pedacito. Ya tenemos esto, ahora nos falta este segmento. Rotar, ese es el segmento DE, menos 122 de 8 minutos 5.60 segundos y mide 45.961 unidades. Procedemos a hacer el recorte. Ya saben que estamos usando un método CAD bastante sencillo, tipo compás. Copy, le vamos a decir, para poder hacer la deflexión con precisión. Rotar, copy o C nada más, 67D, 5 minutos 2.88 segundos, 76.681 unidades. Extendemos, muy bien,
y seguimos, ¿no? Tenemos otra deflexión. Yo les voy a dejar ese archivo también compartido para que ustedes puedan trabajar sobre el mismo, ¿no? Esto mide 86 grados, un minuto, hay que escribir bien, 23.02 segundos. Muy bien, ya está. Y eso mide 64.603. 64.603 unidades. Hay que tener cuidado siempre a revisar los datos que vayamos ingresando. Basta que un decimal esté desfasado, aumentado o disminuido. Esto ya puede variar el resultado. Esto será 140 grados positivo, 0 minutos, 7.91 segundos. Y eso mide 49.451. 49.451 unidades. Vamos a proceder a recortar y esperemos que si el dibujo dice ser como se muestra, entonces no debe haber problema, ¿no? Aquí hay una deflexión, entonces no rotamos, sino le creamos un segmento que nos insinúa que ahí va a haber una deflexión. Vamos a decir rotar ahora, copy, sería 44D, 38 minutos, 7.19 segundos. ¿Cuánto mide eso? 73.553 unidades. Muy bien, extendemos. Ya está extendido y vean que se ha cerrado, pero tenemos que verificar si ha cerrado correctamente. Vemos que el cierre no es correcto, así es que tenemos que hacer una corrección. Bien, tendríamos esta pregunta o este ítem a resolver que nos dice error por el método CAD, ¿cuánto es el margen de error, no? Entonces, este segmento no cierra con este que es el que hemos empezado. Le diré L, clic también en el otro extremo, li, tendré este reporte. Este reporte es el que nos va a botar cuánto es el error de cierre y los datos de orientación de ese segmento. Esto generalmente nos sirve para poder trabajar en gabinete y hacer algunas correcciones vía manual, ¿no? Vamos a decir que sea, a ver, 7 veces más grande. Sí, está bien. Entonces, ¿dónde estaría el error? Aquí, ¿no? La longitud, el error de cierre es este valor. Y también tenemos los datos de ese valor, como es su orientación, cuánto es el error en X, oeste, cuánto es el error en Y o norte. Bien, habremos cumplido este ítem que vale 4 puntos, ¿no? Entonces, el segundo tema que nos pide es las coordenadas iniciales. Ahí, BI, claro, esto va a tener unas coordenadas iniciales que obviamente son las coordenadas que tienen error. Así es que vamos a empezar a ubicar estas coordenadas. Para esto yo voy a crearle unas leves etiquetas aquí para recordar de qué punto se está tratando o de qué punto estamos realizando, ¿no? Este es el punto A, B, C, un rato le cambio de nombre, D, E, F, G y H. Si ustedes desean pueden comprobar los valores, ojo, yo lo voy a hacer sin comprobar, confiando en mi dibujo. B, C, D, E. Vamos a decirle que este es el F, este es el G, este es el H. Entonces ya tenemos todos estos datos. Procedemos a etiquetar. ¿Dónde empiezo a etiquetar? Este segmento simplemente ha sido para ver cuál es el error, lo borramos. Este segmento tiene el error que no cierra, obviamente. Aquí hemos empezado, ¿no? En este encuentro, en este vértice, aquí. Entonces le decimos que vamos a crear unos puntos en Home, Points, Point Creation Tools. Y acá le iremos por el método manual, donde vamos a crear en este vértice, ¿no? Clic. ¿Cómo se va a llamar? A inicial, ¿no? Elevación 0, sí, se queda en 0. Seguimos, este sería el B inicial, ¿no? En cerco sería el B inicial, elevación 0. Este vendría a ser el C inicial, elevación 0 también.
el D inicial, elevación 0, D, el E inicial, elevación 0. Para porque se pregunten por qué no tiene elevación. Bueno, en la práctica que les estoy mostrando vemos que no tiene elevación. Y esto es un problema, al principio no, pero si quisiéramos sacarle un perfil, pues sí tendríamos un problema, ¿no? H inicial, ya está todos los puntos. A ver, ya hemos creado los puntos, en todo caso nos faltaría crear el grupo de puntos con estos datos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no? Entonces le iremos acá, vamos a crear un grupo acá en Point Group, en la parte izquierda, en el Tool Space. Esto ya podemos cerrar. Clic derecho, propiedades. Acá no, perdón, aquí está Point Group nuevo, le iremos. No tenemos, solo tenemos el All Points, que es el grupo general. Acá vamos a crear un grupo nuevo, se va a llamar MMG, nuestras iniciales siempre para identificarlo. Y para estos puntos le vamos a poner polígono. ¿Vértices iniciales o polígono inicial? Vértices iniciales. Vértices iniciales. Include, aquí activamos la pestaña y le decimos que vamos a encontrar ahí, BI, CI, ABC, DI, EI, FI, GI. Tenemos que separarlos por comas. No puede ser puntos, ¿no? Son comas, yo estaba poniendo puntos. Son comas, GI y finalmente el HI. Si todo es correcto, debemos tener la lista aquí. A ver, A, B, C, D, E, F, G, H, está completo. Entonces ya lo tenemos esta lista. Apply, aceptar. Esperamos que aparezca. Vean acá ya tengo el grupo de puntos. Procedemos simplemente ahora a crear una tabla de puntos. A ver, nos pide eso, sí, cuadro de coordenadas iniciales, ¿no? Entonces nos iremos acá, nos mudamos a Annotate, a Tables, as Points Table, ¿no? Acá simplemente vamos a trabajar con este punto, con este botón, perdón, y le vamos a decir que vamos a crear esta tabla con este grupo, vértices iniciales. Aplicar, ok. A ver, ahí estaría, ¿no? Los vértices iniciales. Entonces acá le vamos a poner vértices, tabla de vértices iniciales. Tabla de vértices iniciales. Muy bien. Entonces lo ubicamos esto aquí, puede ser. Acá vamos a poner el error de cierre también. Vamos a aprovechar ese texto. Vamos a poner aquí error de cierre de polígono. Muy bien, entonces ya tendríamos estos dos rótulos para identificar qué está pasando ahí. Muy bien, ahora tendríamos ya este punto resuelto. 4, 5, 9 puntos tenemos. Reporte de método del compás, el error, ¿no? Guardar reporte inicial, hacemos la corrección y luego guardar el reporte final. Entonces está claro, vamos a proceder a corregir. Para esto debemos unir estos segmentos con el comando J. Voy a unir cada uno de estos segmentos. Yo lo había hecho con el comando L, ¿no? Cada uno de los segmentos. Y para unir puedo usar el comando Join, que es J. En el mismo orden que he dibujado, en ese mismo orden selecciono cada segmento. Ya está. Para esto puedo crear también una tabla de layers, perdón, un par de layers, el nombre layer, MMG, siempre nuestras iniciales. Vamos a ponerle acá layer, polígono inicial. Le vamos a dar un color, puede ser el verde. Ahora vamos a hacer clic acá, nuevamente otro layer, polígono final. Acá le vamos a dar un color, puede ser el azul. Ya está. Y también podemos crear otro que venga a ser rótulos iniciales. Claro que sí, de color rojo. Y otro que sea rótulos finales, ¿no? Vale decir todo lo que vendría a ser texto. Pueden darle en realidad el color que ustedes quieran. Ya está.
Entonces lo vamos a cerrar esto y le vamos a decir que esto es el polígono inicial. Home, le vamos a asignar el layer, polígono, polígono inicial de color verde. Ya está. Vean que cuando he creado los puntos, automáticamente se han etiquetado estos puntitos que había creado de forma manual, ¿no? Son puntos que tienen información, puntos de base de datos. Entonces es importante eso, ¿no? Voy a agregarle, voy a asignarle un layer a cada uno de esos elementos incluso, porque es con lo que he dibujado, ¿no? En un principio. Ya está. Bien, tendría esto. Está marcado. Ahora voy a proceder a aplicar el comando Cogo Editor para hacer la corrección del polígono por el método del compás. Entonces, Cogo Editor me sale este recuadro. Voy a usar este botón, el tercer botón que dice Load Traverse from Polyline. Hago un clic ahí y le haré clic en el primer segmento que hemos asignado al layer. A ver, esperemos que no tengamos problema. Muy bien. Y ahora, vean que cuando le he hecho clic se ha generado se ha coloreado, ya no es de color verde sino amarillo, ¿no? Y vean acá, se han generado unas flechitas indicándonos cuál es la secuencia de este polígono. Seguidamente le diré dónde empieza el polígono, point of beginning, ahí, empieza aquí, le digo, hay que hacer un clic sobre el punto que habíamos creado como punto de base de datos, ¿no? El punto A. ¿Y dónde debe cerrar? Aquí abajo no, debe cerrar también en ese punto, ¿no? Punto 1, punto 1, es el mismo punto donde se abre, de ahí debe cerrar. Muy bien, ya está. Entonces puedo hacer lo siguiente. En la parte superior le aplico la corrección, todavía no. Le diré que quiero un reporte. Display Traverse from Polyline, ahí. Aquí estaría, ¿no? Entonces me bota, esto es ya del propio Civil, donde me está botando los datos de error de cierre, el error en el norte, el error en el este, como también los datos actualmente que tiene este polígono y cada uno de sus segmentos. Seguramente esto les va a servir para trabajar vuestros datos, vuestros informes, ¿no? Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar .acad, puede ser C3D, Civil 3D. Vamos a ponerle acá, estamos en el mes de julio, puede ser el mes de julio, ¿no? Julio puede ser, claro. Y ya está, ¿no? Entonces ya tendríamos esta carpeta. Le voy a asignar una carpeta aquí dentro, práctica 01 sería P-01. Muy bien, voy a abrirlo y lo voy a guardar aquí al reporte inicial de la práctica 01. Guardar, cerramos. Esto no lo cerramos todavía, le decimos que quiero corregirlo. Compass Rule, a ver qué nos dice acá, vamos a ver. Compass Rule, Bowditch Adjustment, ¿no? Entonces sería resolución por el método del compás, o conocido como Bowditch, ¿no? Entonces le voy a decir que se vaya corrigiendo. Vean, cuando lo he seleccionado, miren cómo se ha generado una línea celeste, lo cual me dice que se va a corregir y va a cerrar correctamente el polígono. Hago clic acá en Display Traverse Reports y acá me va a salir reporte. Me dice que el error de cierre ahora es 0, ¿no? En el norte es 0, en el Y es 0. Entonces tendríamos estos datos, al igual que su tabla de contenidos de cada segmento de este polígono actualizado. También lo guardamos. Vamos a decir que lo vamos a guardar acá. Reporte inicial sería el final, ¿no? Final. Guardar. Cerramos. Ya está. Ahí queda, no. Hacemos clic donde dice Create Polyline from Traverse, ¿no? Que a partir de ese polígono se vaya a crear una polilínea como a manera de resolución. Aceptar. Cerramos y miren cómo se ha creado ahora este polígono, que seguramente es el polígono de corrección, el polígono corregido. Entonces, para que lo podamos apreciar mejor, vamos a apagar esta capa, ¿no? Podemos usar el comando Light Off. Apagamos, ya está. Miren cómo me queda con solamente el polígono ya corregido. Le voy a asignar a este polígono el layer que va a ser polígono final. Miren cómo se ha coloreado celeste o azul. Está. Pero acá tengo los vértices todavía que son del polígono inicial y vean que no coinciden. Entonces estos vértices o este grupo de puntos no lo quiero ver. Le diré clic derecho, propiedades, y acá elijo la opción None, que no quiero ver los puntos,
Y las etiquetas son esos valores en color rosado, ¿no? Etiquetas donde indica el número de puntos, la elevación, está en 0, y la descripción, en este caso hay 1, B, C, D, etcétera, ¿no? Le diré que tampoco quiero ver eso. Bien, ya tendríamos esto. Entonces, ¿qué nos falta? Crear nuevamente puntos para obtener una tabla de vértices finales, ¿no? Entonces iré a Home, Points, Point Creation Tools, Manual, me acerco al primer punto, esta vez le diré que ya no va a ser AI, A sub I, sino AF, ¿no? Hacemos un clic, A, F, ¿no? AF, Enter, Enter, no tengo elevación. Claro que este es opcional el haber creado el punto inicial, ¿no? DF, Enter, Enter. No tengo elevación, por eso hago Enter, 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 ¿no? CF, Enter. Cuando me pide elevación de 0, bueno, se queda con 0, ¿no? No puedo meterle vacío tampoco, ¿no? Tiene que tener siempre una elevación. DF. Ahora probablemente me pregunte si es que se puede aumentar una elevación posteriormente o hay que hacer todo de nuevo. No, sí se puede aumentar una elevación posteriormente, ¿no? Incluso hacer correcciones. Si alguien introduce mal las descripciones, podría estar fácilmente haciendo correcciones. Y tampoco es problema, ¿no? GF, HF. Ya está. Vean que ya todos los puntos están creados de los vértices finales. Voy a cerrar esto y le diré que voy a hacer un grupo de puntos nuevo. Se va a llamar guión nuestras iniciales vértices finales, ¿no? Include, y acá pondremos las descripciones de cada uno de esos puntos. AF, BF, CF, DF, GF, HF. A ver, vamos a ver si funciona así, con mayúsculas. ABC, falta el ABCD, el EF, EF, GF, vamos a completar, ya estaría, ¿no? ¿Cuántos puntos son? 3, 6, 8. Point list, ABC, DE, F, G, me falta el F, ¿eh? Entonces FF, GF, FF, no es FH, FF, HF, a ver, point list, ahora sí, no está completo, 3, 6, 8. Muy bien, está, aplicar, aceptar, vean cómo se ha vuelto a etiquetar. Este punto FF no lo está etiquetando, ¿por qué? A ver, este es el FF. Vamos a actualizar, a ver cuál es la razón. Faltaba actualizar. He usado el comando regenerar, ¿no? RE. Sí está. De repente esta etiqueta está interviniendo ahí para que no se vea. Bueno, entonces ya tengo esto. Le voy a decir que quiero crear una tabla de vértices finales. Add point table. Acá le diré que tengo un grupo que es vértices finales. Ok. Ok, también. Vamos a poner al costado. Si ustedes desean pueden ver los cambios que hay acá entre estas dos tablas, ¿no? 16 ya en los decimales, nomás a vista rápida podemos ver de que sí son diferentes, ¿no? Menos varían en los decimales. Tabla de vértices finales. Tabla de vértices finales. ¿Está? A ver, ¿qué nos pedía acá? Coordenadas iniciales lo tenemos. El reporte de método del compás hemos guardado el método de los reportes. Coordenadas finales también tenemos, hemos creado los puntos y hemos tenido un cuadro de vértices finales. ¿Qué nos faltaría? Determinar el área final de las parcelas. Esta área se debe trabajar con el polígono ya corregido, ¿no? Y nos dice que es la unión entre los vértices G y C. Entonces le iré acá. Vamos a mover esta etiqueta, perdón, este rótulo. Le iré acá L, me acerco aquí y ya tendría una línea. Voy a decirle que esto también es parte del polígono final, pero que simplemente me divide dos áreas, ¿no? Con el comando MO, acá le voy a decir que el tipo de línea va a ser -2, -2, -2, ahí, ya está. A ver, y la escala, parece que está muy menudo, le vamos a decir que sea 10, a ver, probamos. Sí, ¿no? Bastante aceptable con 10. Entonces tendríamos eso. Me pide, a ver cuánto tengo acá, 4, 5, 10, 14, 19 y vale un punto el área final de las parcelas. Entonces para esto puedo utilizar también esta herramienta que dice Parcel
Create parcel from object, ¿no? Crear parcelas desde objetos. Voy a seleccionar esto y esto. Barra espaciadora y acá tendremos este resultado, ¿no? Entonces acá le diremos que vendría a ser single family, podemos darle un estilo y el área vamos a necesitar en metros cuadrados, que es lo que más nos interesa. También puede estar en acres, en hectáreas sería, ¿no? Entonces después vamos a ver cómo hacemos este cambio. En metros cuadrados es bastante información ya. A ver, aceptamos. Que agrega automáticamente etiquetas a los segmentos, sí, le activamos también. Borrar las entidades existentes, no, que no lo borre el dibujo original. Ok, le decimos. Y vean cómo se ha creado ya estas dos parcelas, a ver cuánto mide. 7.935 metros cuadrados, 7.208.30 metros cuadrados, ¿no? Este es más grande que este. Esto es muy útil cuando se generan disputas familiares, etcétera, ¿no? Se puede trabajar con esto, incluido que el civil también puede hacer una subdivisión para que ambas áreas sean iguales, ¿no? Si yo quisiera una tabla de esto, podría obtenerlo, claro que sí. Annotate, add tables, parcel, add area, ¿no? Voy a agregar una tabla de áreas. Seleccionar las parcelas en el mismo orden, ¿no? De izquierda a derecha puede ser. Barra espaciadora me dice que hay dos parcelas seleccionadas, ok. Vamos a colocar aquí. Entonces acá tabla de áreas o de parcelas, ¿no? Áreas de parcelas. Esta sería una tabla de áreas de parcela. Entonces ya tendríamos estas dos tablitas. Podríamos tener una tercera tabla, aunque no nos ha pedido, simplemente nos pide el área. Hemos podido hallar el área por el método CAD, ¿no? Con el comando área. Pero no nos ha pedido. El civil es bastante independiente en este aspecto, incluido que si yo hago modificaciones aquí, se va a hacer las modificaciones acá también. Si muevo un punto, se mueve aquí también los puntos, o sea, es interactivo. Puedo también tener una tabla de segmentos, me parece que sí podría ser, ¿eh? Con estos segmentos que tengo aquí. A ver, ¿cómo sería? Annotate, add tables, parcel, add segment, ¿no? Una tabla de segmentos. O de líneas, segmentos es cuando se combinan líneas y curvas. Yo no tengo curvas, le iré de líneas. Add line, ¿no? Selecciono, no tag selected, entonces yo puedo seleccionar las figuras desde el mismo dibujo. Vamos a seleccionar. O también hacer lo siguiente, ¿eh? Podríamos hacer esto. A ver, vamos a cancelar una tablita de parcelas, add area, add segment directamente. Esto lo va a subdividir, va a reconocer automáticamente cuál es línea y cuál es curva, y también a qué parcela pertenece, ¿no? Vamos a ver, add segment. A ver, vamos a ver si lo podemos seleccionar todo esto. El riesgo es de que esto pueda estar en desorden, ¿no? Vamos a ver si lo podemos seleccionar. Es que es interesante, ¿no? Convertir todas las etiquetas seleccionadas a una forma de referencia. Ok, vean acá, 8 me ha reconocido. Lo puedo agregar aquí. Ya está. L1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Y seguramente acá también tiene sus valores. Vean aquí cada segmento. ¿Puedo sacar otra tabla solamente de este segmento de la subdivisión? Claro que sí. As parcel. Add line puede ser, a ver, add line. ¿Cuál es la referencia? Es esta. La espaciadora, convertir. La referencia, sí, ok. Y lo agrego. Este es de la subdivisión, ¿no? ¿Cuál es la orientación de la subdivisión? Sería la línea 9. Entonces con eso es bastante ya información para poder ir a campo y volcarla si es que hay que hacer un replanteo. Entonces la tabla de la parcela, tabla de áreas de parcela, tabla de segmentos o de polígono, ¿no? Tabla de segmentos le vamos a poner acá. Tabla de segmentos. Muy bien, este sería del polígono. Y aquí estaría un dato de la subdivisión, ¿no? Acá para los dos porque ambos pertenecen a lo mismo. Ya está, vean ahí. Entonces sería el resultado. Ustedes verifíquenlo. Obviamente acá faltaría incluir de repente parte del dibujo CAD, cuánto mide,
etcétera, ¿no? Pero eso ya corresponde a una etapa de dibujo. Lo que teníamos que hacer es utilizar el software para obtener información, que es lo que nos interesa. Y aquí está la información, vean. Ahí está la información, está la de áreas de parcela, vértices finales, vértices iniciales, incluidos 2 reportes del polígono sin corregir y el polígono corregido. Bien, sería todo. Entonces espero ir avanzando con esta forma de poder brindarles varias prácticas para que ustedes puedan tener al menos un conocimiento básico. Me interesa mucho compartir este conocimiento, que no se quede ahí estático, ¿no? Seguramente ustedes también pueden avanzar mucho más. Hasta una próxima, nos vemos.